y el tema que vamos a abordar en unos momentos. Dentro del derecho procesal penal, toda aseveración, toda negación, es imperativo que se demuestre, es imperativo que se acredite, que se establezca. Es decir, no podemos sencillamente solo afirmar que una persona cometió un hecho delictivo, o no solo se puede afirmar o negar la existencia de un tipo penal, la violación al Código Penal, etcétera. Y el tema de esta noche, pues, se ocupa de dar respuesta a una serie de interrogantes que podrían formularse en relación a lo que es la prueba dentro del proceso penal. Pero antes de analizar lo que es la prueba, es importante, pues, entender y comprender qué es el derecho probatorio, qué estudia el derecho probatorio. Es decir, que dentro de la doctrina y dentro de la doctrina procesal, pues el derecho probatorio tiene aplicación en todos los ámbitos del derecho, en el ámbito civil, en materia laboral, en materia administrativa, familia, etcétera, etcétera. Y no digamos en derecho procesal penal, que es lo que nos interesa abordar para determinar aspectos relevantes en relación al hecho delictivo y a la participación del sindicado. En ese sentido, pues vamos a dar inicio a nuestra clase y para el efecto, pues vamos a establecer presentar lo que es una definición de lo que es el derecho probatorio. ¿Sí me están escuchando? Fuerte y claro, Lic. Sí, Lic. Bueno, Sí, licenciado. Gracias. Sí, Lic, gracias. bueno, entonces vamos a decir que el derecho probatorio, digamos, es una rama del derecho en general. Ya recordemos que el derecho es amplio y tiene diversas áreas, diferentes ramas, ¿ya? Y el derecho probatorio, pues, es una de ellas. ¿Y qué estudia, qué analiza el derecho probatorio? Pues sencillamente indica que estudia la obtención, la incorporación, el procedimiento y valoración de la prueba dentro de un proceso penal. Sonia Beatriz, ¿ha levantado la mano? Bueno, les decía que el derecho probatorio tiene como finalidad establecer la forma, manera, medio en que se obtiene una prueba. Es decir, de qué manera se recolecta la prueba, de qué manera la prueba se puede obtener, ¿ya? Y además de la forma y manera en que se obtenga una prueba o un medio de prueba para ser incorporado al proceso, también establece cómo se incorpora, cómo se adiciona, cómo se adhiere una prueba al proceso penal. Pero también no solo el cómo se obtiene, cómo se incorpora, sino cuál es el procedimiento, las formalidades, los requisitos que se deben cumplir para poder incorporar un medio de prueba al proceso penal. Y también, sobre todo, digamos, algo importante es la valoración de esa prueba por parte de un juez o tribunal de sentencia. Ya, es decir, la prueba puede incorporarse al proceso, puede diligenciarse, pero lo importante es cómo la va a valorar el juez. Si le va a dar un valor jurídico probatorio o no le va a dar un jurídico probatorio a esa prueba que ha sido incorporada al proceso por uno de los sujetos procesales. De manera que entonces el derecho probatorio es el que se encarga de analizar, de estudiar todo lo relacionado a la forma que se obtiene una prueba, la manera en que se incorpora el proceso, las formalidades que debe observarse para su incorporación y finalmente la valoración jurídica que le otorga
un juez o tribunal de sentencia dentro del proceso penal. Ya una vez establecido lo que es el derecho probatorio, pues ya es importante analizar lo que es en sí la prueba como un medio, como un instrumento, como un mecanismo de acreditar o desacreditar lo que se afirma, lo que se niega, o la existencia o inexistencia de un hecho o de una circunstancia. Y se dice que la prueba puede ser analizada desde dos puntos de vista. Por un lado, el del punto de vista amplio o general, y que debe entenderse por prueba desde ese criterio, pues se dice que es la acción y efecto de probar lo que se afirma o se niega, demostrar la verdad de un hecho o acontecimiento. En términos generales, todo lo que nosotros afirmemos, todo lo que nosotros neguemos, tenemos que probarlo. Digamos, si yo digo, mire, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, bueno, tengo que acreditarlo con el carnet respectivo. O si yo digo, mire, yo tengo 5 años de conducir un vehículo, bueno, acredítelo con su licencia de conducir. Son ejemplos generales, amplios, ¿no? Y a través de esa prueba estoy demostrando yo la verdad de un hecho, de un acontecimiento. Si yo digo que soy mayor de edad, pues tengo que acreditar con la certificación de partida de nacimiento que ya cumplí los 18 años. Estoy demostrando ahí que ya soy un ciudadano, ya soy una persona mayor de edad, capaz de adquirir derechos y obligaciones. Eso es analizando la prueba desde un punto de vista general, desde un punto amplio. La prueba es aplicable en todos los ámbitos del derecho, incluso digamos, en el ámbito administrativo, en un procedimiento administrativo también es importante la prueba porque a través de ella se acredita, se demuestra o se desvirtúa un hecho, un acontecimiento. Sin embargo, nos interesa más que todo analizar la prueba desde el punto de vista del derecho procesal, desde el punto de vista de lo que es un proceso penal. Y analizada la prueba desde ese criterio, se puede afirmar que es el medio o elemento objetivo que los sujetos introducen ilegalmente al proceso penal. Cuando se dice que es un medio o elemento objetivo, significa que la prueba debe tener una existencia real, una existencia material, una existencia que permita ser percibida por nuestros sentidos, ¿ya? Por eso es algo objetivo, capaz de poderse apreciar por nuestros sentidos, y no solo visualizarla, sino palparla, ¿ya? Por eso se dice que es un elemento objetivo. Una prueba documental, pues es objetiva, es material, se puede ver, se puede palpar. Una prueba material como un arma de fuego se puede ver, se puede palpar, se puede presentar en el juicio, etcétera, etcétera. Y ese elemento objetivo o esa prueba es la que introducen de conformidad con la ley los sujetos procesales al proceso penal. ¿Y qué se persigue o cuál es la finalidad de presentar una prueba dentro del proceso penal? Pues sencillamente para probar, como se dice, la existencia o inexistencia del hecho punible. No basta con que el ministerio o la víctima afirme de que ha sido, digamos, lesionados sus derechos patrimoniales porque fue víctima de un delito de robo, ¿ya? Tiene que probar el Ministerio Público la existencia de ese robo. ¿Y cómo lo va a probar? Pues con los medios probatorios o los medios de investigación que logre recolectar durante su investigación. Y a través de ellos, se va a establecer la existencia de ese hecho punible. Pero además de la existencia del delito, pues también se puede probar la participación y responsabilidad penal del imputado. Y esos medios de investigación, en la etapa de investigación, pues el juez los analizará, hará alguna referencia a ellos para en un momento dado sustentar sus decisiones judiciales.
y ya en un juicio oral y público donde se valoran las pruebas, pues el tribunal de sentencia les dará valor o no les dará valor a esos medios de prueba que son incorporados al proceso penal por cualquiera de los sujetos procesales. Entonces, la prueba es fundamental. La prueba es determinante no solo para demostrar la existencia del delito, sino también la participación del sindicado en cualquiera de las manifestaciones que establece la ley, que puede ser autor, y como autor puede ser autor intelectual, autor material, autor por inducción, autor por cooperación, o etcétera, etcétera. O puede ser cómplice, puede ser encubridor, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, sin prueba, no podemos acreditar ninguno de los aspectos a que yo he hecho referencia. No basta, como les decía, indicar o señalar la existencia de un hecho delictivo. Tampoco es suficiente sindicar al imputado o a la persona de haberlo cometido si no lo probamos en un proceso penal. Es decir, que la prueba juega un papel decisivo para resolver la situación jurídica del acusado en un proceso penal y también para acreditar el derecho vulnerado de la víctima. El artículo 181 y 182, 183 se refieren a aspectos importantes en relación a la prueba. Si alguien me pudiera apoyar con la lectura del artículo 181 para iniciar y ver que, ¿La vista, Lick? por favor, se había ausentado a Vinicio. Sí, Lick, fíjese que tenía dengue, me contagié de dengue, entonces Que tuve... lo siento, Pero ya estamos bueno, aquí. lo importante es que ya está bien. Gracias, Lick. Objetividad. Salvo que la ley penal disponga de lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de la prueba, no ofrecida por las partes en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Gracias. Bien, cuando la ley habla de objetividad, sencillamente lo que está diciendo es que las partes, los sujetos procesales que intervienen en el desarrollo de ese proceso penal pueden disponer, pueden presentar, pueden acudir a plantear o presentar cualquier medio de prueba que acredite, digamos, las afirmaciones que ellos sustentan o los argumentos que ellos exponen en el proceso penal, con el único propósito de establecer la veracidad, la averiguación de la verdad, la aplicación de la justicia penal, para que la misma se materialice o se concretice. Y que la ley dice que cualquier medio de prueba puede ser presentado, y la ley permite que se presente cualquier medio de prueba, y lo único que exige la ley es que ese medio de prueba haya sido obtenido lícita o legalmente. Y algo importante que establece el artículo 181 en su segundo párrafo es que de oficio, ahí sí que en aras de la verdad, en aras de aplicar la justicia, los tribunales o los jueces pueden aportar prueba de oficio siempre y cuando ellos estimen que esa prueba es importante, útil y pertinente y que no ha sido ofrecida por las demás partes. La obligación de probar un hecho delictivo y la responsabilidad penal no es del juez, sino es del Ministerio Público. En un sistema acusatorio como el que rige en Guatemala, el que tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Es decir, que el obligado a quebrantar el estado jurídico de presunción de inocencia del imputado es el Ministerio Público a través de las pruebas respectivas. Muchos dicen es que, y en efecto así es, el imputado no está obligado a probar su inocencia. De que sí, su abogado defensor
si tiene pruebas que presentar que desvirtúen los hechos imputados, que desvirtúen la participación del imputado, pues claro que lo deben presentar. Pero lo obligado a demostrar la responsabilidad y participación penal del acusado es el Ministerio Público, como ente acusador. Sin embargo, como les decía, la ley pues permite que los jueces en casos extremos ellos puedan aportar prueba de oficio, pero la responsabilidad de aportar prueba a un proceso es del Ministerio Público como ente acusador, porque él es el que está acusando y es el que tiene que probar la existencia del hecho delictivo y también la vinculación y participación del sindicado procesado en ese hecho delictivo. En cuanto al artículo 182, si nos puede apoyar Wendy Johanna Torres con la lectura del mismo. Sí, Lick, deme un segundito porque voy entrando. Yo lo tengo a la vista, licenciado. Por favor, Carla. Gracias, compañera. Sí, Carla, le Artículo, escuchamos. gracias. Artículo 182. Libertad de prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Muchas gracias. La ley habla de libertad de prueba, y cuando la ley habla de libertad de prueba significa que los sujetos procesales tienen esa amplia facultad, ese derecho de poder probar sus aseveraciones, sus afirmaciones por cualquier medio de prueba. En ese sentido, la ley, la única limitación que establece es que ese medio de prueba o esos medios de prueba hayan sido obtenidos lícitamente, es decir, cumpliendo con las formalidades y requisitos que establece la Constitución y que establecen las leyes ordinarias. ¿Ya? Eso es, digamos, libertad de prueba, que no hay una restricción. La ley no dice solo se admiten determinados medios de prueba y usted no puede probar con otros. No hay una libertad. Lo único es que esos medios de prueba se obtengan legalmente. El artículo 183. Lidia, ¿nos puede apoyar Lidia Mijangos con la lectura del artículo? Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Artículo 183 del Código Procesal Penal. Prueba inadmisible. El medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes, son inadmisibles, en especial los elementos de prueba obtenidos para un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Muchas gracias. Bien. La ley también, así como la ley permite la libertad de prueba, pues también la ley en este sentido establece que determinados medios de prueba o un medio de prueba no puede ser aceptado, no puede ser incorporado al proceso, ni menos darle valor jurídico probatorio a un juez o tribunal de sentencia cuando los mismos han sido obtenidos arbitrariamente, ¿ya? Y también cuando sean abundantes. Dice, son inadmisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido. Es decir, cuando la ley expresamente establece que una prueba no puede obtenerse ilegalmente. Y la ley en este artículo establece varias circunstancias. La primera de ellas dice, si un medio de prueba se obtuvo torturando a un testigo, por ejemplo, para que declare en un juicio, o durante la investigación que declare en contra del procesado
pero que esa declaración se obtuvo a través de la tortura de esta persona, pues ese medio de prueba no puede ser introducido al proceso. Y si se pretende introducir y se acredita que se obtuvo por un medio de tortura, pues ese medio de prueba no la puede aceptar el juez. Luego dice la indebida intromisión en la intimidad de domicilio o residencia. Imaginémonos que el Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, realiza un allanamiento en una residencia y encuentra droga, encuentra armas prohibidas, etcétera. Si bien es cierto, tanto las drogas como las armas son bien objetos ilícitos y que en un momento dado pueden, digamos, ser, digamos, presentados o querer ser incorporados a un proceso, pero si son obtenidos, si ese allanamiento se hizo sin autorización judicial, pues aun y cuando se encuentren pruebas en el interior de esa residencia, las mismas no pueden ser incorporadas al proceso porque se obtuvieron ilícitamente, toda vez que el Ministerio Público hizo ese registro o inspección sin autorización judicial, al menos que se trate de uno o varios de los casos de excepción que establece el artículo 190 del Código Procesal Penal. Y esos casos, digamos, en esos supuestos que establece el artículo 190, claramente se dice que no es necesario tener autorización judicial para hacer un allanamiento siempre y cuando concurra una o varias de esas causales o supuestos que establece esa norma. De todas maneras, entonces, no es legal la obtención de esas pruebas. Y dice también de la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Digamos, imaginémonos que el Ministerio Público está realizando investigación por un delito de extorsión o secuestro o tráfico de drogas y es necesario, pues, la interceptación de llamadas telefónicas a través de los métodos especiales de investigación en las escuchas comúnmente llamadas escuchas telefónicas. Si el Ministerio Público realiza escuchas telefónicas sin autorización judicial, esas escuchas telefónicas, aun y cuando prueben la existencia del delito, prueben la responsabilidad y participación penal del sindicado, pero si no se realizaron sin autorización judicial, no son válidas porque se violó una garantía constitucional a la privacidad de las comunicaciones, etcétera. Sí se pueden, por supuesto, interceptar llamadas, revisar documentos, etcétera, pero con autorización judicial. Bien, y así sucesivamente durante todo el articulado, a partir del artículo 181 al 252, 253, a que se refiere todo el capítulo de las pruebas, pues cualquiera de esos medios de pruebas que establece el capítulo 5 del Código Procesal Penal a partir del artículo 181, pues las partes pueden presentar o incorporar al proceso penal prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, prueba científica, prueba material, etcétera, etcétera. Todos los medios de prueba que establece el Código Procesal Penal. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? De mi parte, todo bien, licenciado, gracias. Sí se ve la presentación y me están escuchando bien. Sí, Lick, sí se escucha bien. Gracias. Sí, licenciado, gracias. Bueno, la prueba tiene características y especialmente las que hacemos o está en la presentación, que son las, podríamos decir, básicas o esenciales. Por un lado, y en el artículo 181 y 183 encontramos esas características. Por ejemplo, se dice que la objetividad. En el artículo 181 encontramos la característica de la objetividad
de la prueba. ¿Y en qué consiste esta característica? Básicamente se dice que toda prueba que se va a incorporar al proceso penal debe surgir, debe emanar, debe nacer, debe provenir del mundo exterior. ¿Ya? Es decir, que su existencia física, su existencia material, debe ser percibida, palpada por nuestros sentidos. Ya, por eso se dice que proviene del mundo exterior. Y pues debe ser incorporada al proceso por cualquiera de los sujetos procesales. Y estos sujetos procesales son los que van a controlar y fiscalizar esa prueba que es introducida al proceso penal. Por ejemplo, un arma de fuego, pues que se le incauta al sindicado al momento de cometer el hecho, pues es una prueba que ha tenido su origen del mundo exterior y que es una prueba que tiene una existencia física, una existencia material, que puede ser vista, palpada por nuestros sentidos y que puede ser presentada en el proceso penal en el momento procesal oportuno. Y la prueba es legal, pues, cuando su obtención, su incorporación al proceso penal debe hacerse de conformidad con la ley. Es decir, que, digamos, lo que dice el artículo 182, que cuando se habla de libertad de prueba, que toda prueba pues debe ser obtenida lícitamente, obtenida legalmente, sin violar derechos y garantías constitucionales ni garantías procesales, para que pueda ser admitida al proceso. Sí, Vinicio. Perdón, Alec, por ejemplo, como una prueba en un hecho de tránsito, como dentro de nuestro ordenamiento jurídico no tiene figura, digamos, la prueba de alcoholemia, ¿es a criterio del juez tomarla si se realiza, digamos, al imputado de responsabilidad de conductores y lesiones culposas, admitir, digamos, la prueba de alcoholemia si dentro de nuestro ordenamiento jurídico no tiene figura? Bueno, claro que sí. Sí, digamos, expresamente no dice la ley, el Código Procesal, digamos, pero ese es un peritaje. Es decir, la ley no dice expresamente, digamos, examen de alcoholemia o examen, digamos, así, pero ese es un peritaje, ¿ya? Y el Código Procesal Penal sí establece como prueba los peritajes en cualquier materia, en cualquier ciencia, en cualquier arte. Entonces, entra dentro de la prueba pericial y también aquí podemos invocar la libertad de prueba, que por cualquier medio de prueba se puede probar lo que se asevera. Y eso íbamos a hablar en un momentito cuando hablábamos de la utilidad de la prueba. Y digamos, no sé si queda claro antes de continuar. Sí, Ashley y Yamilet. Buenas noches, licenciado. Con una duda respecto a las llamadas telefónicas. En caso de que una de las partes que habló durante la llamada la entregue como prueba, si es válida, aunque el otro no sepa que la estuvo grabando. Si esa prueba, digamos, ha sido autorizada legalmente, porque eso puede ocurrir, que digamos, si se pide autorización judicial para interceptar llamadas telefónicas y como consecuencia de las conversaciones que se escuchan, se establece otros extremos que revisten características delictivas, pues en un momento dado se pueden, y digamos, iniciar, y eso ha ocurrido en muchos casos, que se está investigando X persona, pero del resultado de esas llamadas se establece que hay otras personas que han participado en la comisión de ese hecho delictivo, porque de acuerdo a las conversaciones que se escuchan, entonces se pueden vincular al proceso penal o iniciar un proceso penal contra esas personas, un proceso penal independiente, porque toda vez que las escuchas telefónicas se establece que
posiblemente participaron en la comisión del hecho delictivo. Y eso ha ocurrido, digamos, en varios casos, sobre todo en casos emblemáticos que han conocido los juzgados de instancia penal, en donde se está investigando X o 2 o 3 personas, pero derivado de las conversaciones se establece que otras personas participaron también o que forman parte de esa organización criminal. Entonces se puede ya iniciar un proceso penal contra ellos. Inicialmente no se tenía conocimiento de que estas personas estaban también participaron en el hecho delictivo o que forman parte de la estructura y de la organización delictiva. Entonces, lo que procede ahí es que el Ministerio Público puede iniciar un proceso penal contra esas personas. ¿Ya? Para que esto pueda, digamos, y el argumento del Ministerio Público tendrá que ser que a raíz de las escuchas telefónicas se presume que estas personas participaron en el hecho delictivo. Y es lo que generalmente ha ocurrido en varios casos. No sé si eso queda, deja clara la pregunta. Sí, gracias, licenciado. Josué Bravo. Buenas noches, licenciado. Respecto Ah. a la pregunta anterior, o sea que sirve como prueba desde el momento que tienen autorización. Antes, aunque hayan escuchado, no tiene. No. Ok. Ajá. Sí, porque digamos, si el Ministerio Público a través de las escuchas telefónicas intercepta llamadas de una persona que no está involucrada en el proceso, sin autorización judicial, pues esa interceptación no tiene validez, que es distinto a lo que yo les decía, que digamos el Ministerio Público está investigando a Juan Pérez López y estima necesario pedirle al juez que autorice la interceptación de llamadas y el juez la autoriza. Y en una de varias llamadas o 1 o 2 llamadas se establece o se escucha que Juan Pérez cometió el hecho delictivo, pero también participó ABC. Y luego en otras llamadas también se logra establecer que estas personas en efecto sí pudieron participar o participaron en el hecho delictivo. Ahí, pues, como consecuencia de esas escuchas telefónicas, pues ya hay elementos para poder iniciar un proceso penal contra las otras personas. Ahora, si una persona no tiene nada que ver en la comisión del hecho delictivo y sin que existiese denuncia ni querella contra esa persona y se trata de interceptar sus llamadas telefónicas, definitivamente esa prueba no tiene ninguna validez porque ha sido obtenida arbitrariamente. Dice Carlos Jaramillo, pero si fuera entre particulares sin orden judicial, ¿será válida la prueba? Pues recuerden ustedes que recientemente hubo un caso en donde se grabó a una persona sin autorización judicial, sino fue una conversación privada, por decirlo así, y entonces se estimó que eso no podía ser prueba. Digamos, pueden estar, en el caso que no sé si así le entiendo a Carlos Jaramillo, 2 personas o amigos están platicando y yo grabo lo que estábamos conversando y que posteriormente yo quiera presentar esa prueba en un proceso penal, pues definitivamente en un momento dado no tendría valor. ¿Y por qué? Porque la ley dice, en este artículo, dice, son inadmisibles, en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión, etcétera, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Porque ahí prácticamente la intimidad de la persona, a través de esa conversación, prácticamente se está, digamos, vulnerando, ¿no?
Pero por otro lado también, digamos, porque también se ha dado el caso de que, digamos, una persona con el ánimo, ahí sí como se dice comúnmente, como una trampa o queriendo, digamos, sorprender la buena fe de la persona y entabla una conversación con el fin de obtener una información y que la otra persona pues ignora, desconoce que está siendo grabada por la otra persona y pues puede narrar lo que estima pertinente, etcétera. Entonces, y que posteriormente pretenda incorporarlo al proceso penal, pues digamos tanto la víctima que ha sido en este caso, que ha sido grabada sin su consentimiento, puede oponerse a que esa prueba sea incorporada al proceso porque se obtuvo pues de una manera fraudulenta, de una manera, digamos, aprovechando la buena fe de la persona, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué pasa con la fabricación de prueba de alguna de las partes sabiendo que caen en delito de perjurio? Bueno, el delito de perjurio más que todo es cuando en un perito o, digamos, falta la verdad en su dictamen o en su pericia, pues definitivamente, si se acredita que cometió ese hecho delictivo, pues definitivamente se le inicia proceso penal por ese delito. Y la fabricación de pruebas, pues si se determina que una prueba fue preconcebida y violando la ley, pues definitivamente esa prueba no puede tener validez y no puede incorporarse a un proceso. Dice Carlos Ramiro, si se están extorsionando y grabo la llamada como prueba, bueno, ahí sí las cosas pueden cambiar en el sentido, porque ahí prácticamente la persona está extorsionando, está coaccionando a través de llamadas telefónicas y en un momento dado, ahí prácticamente prácticamente el extorsionador, por decirlo así, es el que está efectuando la llamada y lo que puede hacer, digamos, puede hacerse en estos casos es acudir al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público el que sustraiga, digamos, esas llamadas y las debidamente, después digamos, debidamente embaladas y con autorización judicial las pueda presentar al juicio o al proceso. Sí, aquí habla del compañero Alexander Dipanda, sí, esto es una unidad de la Policía Nacional especializada en extorsiones, que es la que generalmente atiende este tipo de delitos. Y por supuesto ellos tienen equipos especiales para darle seguimiento a través y con apoyo del Ministerio Público de las escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. Bien, la utilidad de la prueba. Es decir, la prueba, realmente toda prueba tiene que ser útil, porque una prueba que no es útil para el esclarecimiento de la verdad y para la aplicación de la justicia penal no tendría sentido. Por eso es que la prueba debe ser útil, pertinente, idónea, etcétera. ¿Y cuándo es útil una prueba? Pues, de acuerdo, dice, idónea para brindar conocimientos acerca de lo que se pretende probar. Sí, Rolando. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tengo una duda con relación no a llamadas, sino a los videos que muchas veces son virales por medios sociales. Dice que si me puede hablar más claro, porque no mucho lo escucho. No sé si ahorita sí. Ahorita sí. La duda es no con llamadas, sino con los videos o con aquellos videos que se hacen virales por medios sociales. Eso también, no sé si lo puede admitir como prueba al Ministerio Público. Pues para eso podría utilizarse ese procedimiento que yo le decía, que el Ministerio Público a través de sus peritos, de la investigación, a través de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, puede, digamos, obtener esa información, embalarla y pues posteriormente ya incorporar al proceso con todas las formalidades de ley.
Ahora, si una persona X presenta, digamos, un vídeo de las redes sociales, pues primero habría que ver qué tan cierto es el contenido de ese vídeo, ¿ya? Entonces, lo más probable que si se presenta sin intervención del Ministerio Público es no, posiblemente, o lo más seguro es que el juez no la admita dentro del proceso penal. Bien, entonces, Muchas gracias. les decía que la utilidad de la prueba, volvemos al ejemplo que en un momento dado Vinicio decía, por ejemplo, una persona va conduciendo un vehículo, digamos, y por negligencia o imprudencia atropella a una persona y le da muerte. Estamos en presencia de un homicidio culposo. Llega la policía, lo aprende y al descender del vehículo, el piloto, pues la policía determina que iba en estado de ebriedad y que además, pues la policía en su informe dice que iba en estado de ebriedad porque al tomar el aliento, pues determinó el olor a licor. También habían cámaras en el lugar que grabaron los hechos y determinaron que cuando el piloto descendió del vehículo, pues hablaba incoherencias, no podía pararse normalmente, etcétera, etcétera. Y la policía señala que iba a efectos de licor. Pero para determinar realmente si la persona iba bajo efectos de licor, ¿cuál sería la prueba idónea para acreditar ese extremo? La prueba realizada por el INESIF. ¿Cuál? Ay, no sé, Lick. Es un examen de sangre, pero solo lo solicita el juez, según tengo entendido, lo autoriza. Ajá. Sí, La prueba de alcoholemia. prueba de alcoholemia, exacto. Digamos, puede ser prueba de alcoholemia, puede ser examen, prueba toxicológica, y digamos, ahí esa sería una prueba idónea, y la prueba ideal que va a probar si en efecto el conductor iba en estado de ebriedad. A través de la prueba de alcoholemia se establece la, el grado de alcohol que contenía en la sangre el sindicado, también el tiempo que él tenía de haber consumido licor, etcétera. Y ese peritaje pues lo hace el INASIF a través de sus técnicos y peritos en esa materia. Es una forma de investigación, o sea, no necesariamente ahí como parte de la investigación el Ministerio Público puede solicitarle al, digamos, al INASIF para que le practiquen ese peritaje. Es cierto que se puede probar, digamos, con otros medios de prueba. Por ejemplo, si hay testigos presenciales en la escena de crimen que dicen, sí, en efecto, nosotros vimos que él descendió del vehículo hablando incoherencias, no se podía parar, y que se le sentía olor a licor, etcétera, más aunado a ello la declaración de los agentes, los vídeos que se presentan, pues a través de esos también se puede presumir que en efecto iba bajo efectos de licor, pero en este caso la prueba científica que va a determinar si iba bajo efectos de licor como prueba idónea, prueba útil, es los exámenes de alcoholemia o toxicológicos. Bien, la prueba pertinente. Existe la prueba pertinente cuando tiene una relación directa o indirecta con los hechos investigados y con la participación y responsabilidad penal del sindicado o del procesado. Digamos una prueba, ¿sí? Disculpe, una consulta. Solo tengo una dudita así rápida. ¿Hay algún nivel de alcoholemia en el cual, digamos, la persona no tenga ningún tipo de, como de consecuencias, por decirlo así? ¿O
Pues, toda vez tenga pues algo. precisamente para eso está el examen de alcoholemia o el de toxicología, para determinar el grado de alcohol que contenía la sangre del imputado. Y pues, por ejemplo, hay muchos que dicen, bueno, sí, en efecto, yo solo me tomé una cerveza, ¿ya? Y eso no implica que yo esté en estado de ebriedad, ¿ya? O solo me tomé una copita de champán, una copita de vino, y digamos, no existe realmente eso en un momento dado, al momento de valorar el juez, digamos, esa pericia o ese dictamen, dependiendo el grado que indique el informe, pues ya incluso el informe debe de aclarar y debe de indicar, digamos, ese peritaje debe señalar que a criterio del perito el grado de licor que contenía puede indicar si en efecto eso ya es o ya implica ir en estado de ebriedad o sencillamente el grado que tiene no implica que en efecto él estuviera en un estado de ebriedad. Si bien es cierto, tenía algún grado mínimo de alcohol en la sangre, eso no determina que en efecto iba, digamos, en un estado de embriaguez severo, agudo, etcétera. Sí, cabal, precisamente por eso se lo preguntaba. Pero entonces sí sería, no está regulado en la ley, sino que sería conforme a lo que dicte el Sí, examen, ¿verdad? exacto, hay parámetros, ¿verdad? Que esos más que todo, esos parámetros, la ley no establece, por ejemplo, si tenía 1 grado de alcohol, pues la sanción debe ser tal. Si tiene 2 grados, la sanción es no, sino que eso ya el dictamen médico, pues, en este caso toxicológico o de alcoholemia, ya indicará, dependiendo el grado de alcohol que contenía la sangre, pues ya los tipos en los cuales pueda encuadrarse esa conducta. Pero más que todo eso lo hace, lo dice el peritaje. Muchas gracias, licenciado. ¿Cuál sería el límite? Pues también eso lo dice el peritaje, porque digamos el juez no es experto en esa materia, entonces el juez no podría determinar, ya el juez va a hacer el análisis con fundamento en el peritaje que le rinda el especialista. Ya el juez, si el especialista dice, mire, tenía 0.5 de grados de alcohol en la sangre, lo que implica que no iba a efectos de licor, sino entonces ya el juez eso lo toma en cuenta para tomar una decisión. Y si el grado de alcohol en la sangre, en efecto, sí da la pauta de que iba en estado de embriaguez, que no estaba en el uso de sus facultades mentales y volitivas, y que en efecto sí hubo negligencia, imprudencia, entonces ya el juez también ahí variará la decisión del juez. Bien, en cuanto a la pertinencia de la prueba, la prueba pues es pertinente cuando decimos que hay una relación directa con los hechos y la participación del sindicado, ¿ya? Digamos, y también, por otro lado, una relación indirecta con los hechos investigados. Digamos, una prueba directa, podríamos decir, imaginémonos que en el ejemplo que yo les planteaba del piloto bajo efectos de licor, pues una prueba directa es el examen de alcoholemia, ya que pues se le practicó al imputado, que es la persona a quien se le imputa el hecho delictivo y el hecho delictivo y su participación. Entonces ahí es una prueba directa porque ha sido obtenida directamente y de su persona. Y una prueba indirecta es que, digamos, una persona escuchó o tuvo referencia de que el acusado iba bajo efectos de licor. Por ejemplo, que, digamos, le diga
un amigo, un vecino, detuvieron a fulano de tal porque tuvo un accidente y atropelló a una persona y le causó la muerte y dicen que iba bajo efectos de licor, ¿ya? Entonces es una prueba indirecta que se relaciona con el hecho, pero que no se obtuvo directamente, sino como referencia. La prueba no abundante. Dice el no abundante o la prueba cuando su objeto haya quedado suficientemente probado a través de otros medios de prueba. Es decir, cuando un hecho delictivo y la responsabilidad penal y participación del sindicado en el mismo puede probarse con otros medios de prueba que a criterio del juzgador son suficientes para probar esos extremos, entonces, y si hay otros medios de prueba que pretenden probar lo mismo, pues entonces el juez puede decir, bueno, estamos en presencia de prueba abundante, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la alcoholemia, está el examen de peritaje de alcoholemia, el toxicológico, que prueban que en efecto iba bajo efectos de licor, y que por otro lado hay 10 testigos que van a decir que en efecto él iba bajo efectos de licor, pues el juez en un momento dado dirá, bueno, para mí es suficiente la prueba de alcoholemia y el examen toxicológico para probar que él iba bajo efectos de licor. Ya la declaración de los testigos, pues posiblemente diga él, bueno, es abundante, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando un hecho delictivo y la participación del sindicato queda debidamente probado con varios medios de prueba, y si existen otros que también van a probar lo mismo, pues ahí el juez puede considerar que existe prueba abundante. Bien, en la práctica forense, es decir, en la práctica tribunalicia o en la práctica ministerial del Ministerio Público, se confunde con facilidad lo que es órgano de prueba, lo que son medios de prueba y el objeto de la prueba. Generalmente lo utilizan como sinónimos, pero existe diferencia entre lo que es un órgano de prueba, lo que es medio de prueba y lo que es objeto de prueba. Por órgano de prueba debe entenderse todo el sujeto procesal o toda una de las partes que aportan, introducen un elemento de prueba al proceso penal. El MER. Buenas noches, licenciado. ¿Qué manda? En el proceso penal guatemalteco, mencióneme usted un órgano de prueba. De sujetos de prueba, los testigos o los peritos, los forenses. ¿Estamos de acuerdo con eso, Gloria? Con los testigos, sí, licenciado. ¿Qué opina Luis Ramírez? Sí, también con los testigos, También el Ministerio Público tiene una figura que son los analistas, son los que analizan los casos y también presentan pruebas como las escuchas telefónicas en debate, y es ahí como también entra la figura, como en Guatemala no tenemos los peritos, la figura de perito del Ministerio Público no existe. Si bien es cierto, también están los analistas que ellos tienen la calidad como testigos, los toman en cuenta cuando se desarrolla un debate. Creo que también pueden pertenecer a esa figura. Todo lo que ustedes mencionaron, testigos, peritos, son medios de prueba, no son órganos de prueba. Vean bien qué es lo que dice de órganos de prueba. ¿Qué dice la presentación? ¿Qué es órgano de prueba? Puede ser el abogado defensor. Exacto. El El abogado agraviado, defensor, el abogado defensor, la el víctima. acusado, el Ministerio Público, incluso el juez de oficio, como dice el artículo 181, esos son los órganos de prueba.
Entonces serían como las instituciones, licenciado, digamos aquí el MPL y la CIP, todos ¿Qué esos dice? serían los órganos de prueba. ¿Qué dice? Léame lo que dice Dice, órganos de es el prueba. sujeto procesal o persona que aporta o introduce un elemento de prueba al proceso penal. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Las partes. Serían las partes del que están llevando en el proceso. Sí, ¿quiénes? ¿Qué partes? Sería el acusado y el acusador, ¿verdad? Ajá. Entonces, un medio de prueba es el Ministerio Público, el abogado defensor, el acusado, el querellante adhesivo, las partes civiles, todo sujeto procesal que incorpora, que adiciona, que introduce un medio de prueba al proceso penal. Y los medios de prueba, ahí sí ya podemos hablar de documentos, testigos, peritajes, prueba material, prueba científica. Dice, es la prueba misma, es decir, todo aquello que sirve para probar el objeto de la prueba. ¿Estamos claros? Muy bien, licenciado. Sí. Ahora bien, el objeto de la prueba. ¿Qué se pretende? ¿Qué se busca? ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Abner Alexander, con un documento, con la prueba, digamos, con el peritaje médico forense, ¿qué pretende probar usted? Digamos que ese sería un medio de prueba. El objeto de la prueba, usted preguntó por qué pretende probar con ese medio de prueba, ¿verdad? Ajá. Que, por ejemplo, el acusado tenía cierto grado de alcohol, ¿verdad? Bueno, ese es el peritaje de alcoholemia, pero yo le digo el dictamen médico forense, por ejemplo, de un delito de homicidio. La causa de muerte del difunto, ¿verdad? Muy bien, la causa de la muerte. Si fue por herida de arma de fuego, por heridas de arma blanca, por un, digamos, golpe, digamos, por estrangulamiento, por asfixia, etcétera, etcétera. Entonces, queda claro lo que es un órgano de prueba, lo que es medio de prueba, y que el objeto de prueba dice es lo que se puede probar, lo que está sujeto a probarse. ¿Y qué es lo que está sujeto a probarse en un proceso penal? El hecho delictivo, la participación y responsabilidad penal del procesado o su inocencia. Ese es el objeto de la probanza, ¿ya? ¿Estamos claros con esos tres aspectos? Sí, ahora sí, licenciado, gracias. Bien, sistemas de valoración de la prueba. Históricamente han existido tres formas, tres maneras, tres medios o digamos de cómo valorar una prueba en un proceso penal. La prueba legal o tasada, la íntima convicción o prueba en conciencia y la sana crítica razonada, libre convicción. Es decir, a través de la existencia de la doctrina procesal y en derecho procesal penal, pues estos tres sistemas son los que se conocen de cómo a través de la historia, a través de los tiempos, se ha valorado la prueba por los tribunales o por los jueces. La prueba legal o tasada. En este sistema la ley procesal le indica al juez la forma y condiciones en que debe valorar la prueba. No se respeta el criterio del juez. Este es un sistema desfasado, este es un sistema anacrónico, es un sistema que creo yo, me atrevo a decir que ninguna legislación del mundo acepta esta prueba por los avances y el desarrollo que ha tenido el derecho procesal penal. Y este sistema, pues aquí, como dice, prueba legal, porque la misma ley le indicaba al juez cómo debía valorar la prueba. Es decir, aquí no importaba, no interesaba el análisis, el criterio del juez, sino que la ley le dice, usted tiene que valorar la declaración del testigo de tal manera. Y no podía el juez salirse de esa disposición. Y ahí el criterio del juez no tenía ninguna validez por mucha experiencia y conocimiento que tuviera el juez. Por supuesto, este es un sistema que ya no es funcional, ya no es aplicable.
El otro sistema es el de íntima convicción o prueba en conciencia. Y en este sistema, el juez o jurado valora la prueba de acuerdo a la intimidad de su conciencia. Asimismo, no se exige al juez los fundamentos de su juicio o decisión. La ley no establece regla alguna para apreciación o valoración de la prueba. Aquí, pues ya varía un poco, porque aquí ya se permite que el juez analice la prueba de acuerdo a su criterio, a su conciencia, y pues él, de acuerdo precisamente a su criterio, a sus conocimientos y a su conciencia, él le dé un valor jurídico a esa prueba. La ley aquí no le establece ni le indica cómo debe valorarlo, sino queda a criterio de él cómo valorar esa prueba. En Guatemala, pues, no, en el ámbito procesal penal, en el derecho, en un proceso penal, no hay jurados, como sucede en otras legislaciones. En Estados, sobre todo en el sistema norteamericano, o en el sistema americano, es decir, Estados Unidos de América, pues en muchos o en la mayoría de estados hay jurados, en otros países de Europa también hay jurados. Aquí, en donde únicamente se aceptan jurados, es cuando se trata de juicios de imprenta, de acuerdo a la ley de libre emisión del pensamiento. Ya solo en esos casos, pues jurado, pero en proceso penal no hay jurados. El sistema que acepta el Código Procesal Penal es el sistema de sana crítica razonada o libre convicción. Y este sistema se caracteriza porque el juez tiene la libertad de valorar la prueba, pero es necesario que lo haga de acuerdo a debe tomar en cuenta o en consideración la lógica jurídica, la experiencia, el conocimiento, la psicología y el sentido común. Y además, se exige que motive, que fundamente, que razone la valoración al momento de emitir la resolución judicial. Por ejemplo, si el juez le va a dar valor jurídico probatorio a la declaración de un testigo presencial, pues él tiene que indicar en su sentencia por qué le da valor jurídico probatorio a ese testigo. Porque estuvo presente en la escena de crimen, el día, hora y lugar en que ocurrió el hecho delictivo, que en su declaración en el debate fue preciso, categórico, concreto, en señalar que el sindicado fue la persona que le dio muerte a la víctima, etcétera, etcétera. Y hay obligación, de conformidad con la ley, de fundamentar todas las decisiones judiciales, sobre todo los autos y las sentencias. Y Josué Bravo nos apoya con la lectura del artículo 11 bis del Código Procesal Penal, por favor. Claro que sí, Lic. 11 bis. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basara la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos de proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Bien, aparte de lo que establece la ley del organismo judiciario y la Constitución, pues el Código Procesal Penal es claramente en ese artículo dice que toda resolución judicial debe estar fundamentada. Si el juez en una sentencia no le da valor jurídico a un testigo, pues tiene que indicar también por qué no le da valor jurídico probatorio a esa declaración, porque fue incongruente, fue impreciso al momento de narrar los hechos, que el juez no le da credibilidad a su narración, porque no estuvo en una escena de crimen y que tuvo conocimiento únicamente del hecho por referencias, etcétera, etcétera, tiene que indicar por qué no le da valor jurídico probatorio. Igual sucede con los documentos, con los peritajes.
Por ejemplo, en el dictamen médico forense, el juez, si le da valor jurídico al dictamen médico forense, pues tendrá que decir que le da valor jurídico probatorio toda vez que el dictamen médico forense emitido por el médico X en fecha tal acredita que la causa de la muerte fue por heridas causadas por arma de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la fundamentación de todas las decisiones judiciales, concretamente un auto y una sentencia. Y el fundamento de que el Código Procesal Penal adopta la sana crítica razonada como forma de valoración, la encontramos en el artículo 186, segundo párrafo, y en el artículo 385. Si alguien me puede apoyar rápidamente dándole lectura al artículo 100, segundo párrafo del artículo 186, y Yo lo luego, tengo. por favor. Artículo 186, valoración, segundo párrafo. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme al sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este código. 385. Ahorita voy. 385. Ya lo tengo. Sana crítica. Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiere ejercido la acción civil, declarará procedente y sin lugar la demanda en la forma que corresponda. Muchas gracias. Bien, ese es el fundamento de que el Código Procesal Penal y el sistema acusatorio que rige en nuestro país adopta, es decir, que los tribunales de sentencia deben valorar la prueba de acuerdo a la sana crítica razonada. Bien, en cuanto a la libertad probatoria, ya en el artículo 182 y 185 establecen ese extremo, dice que consiste en que los sujetos procesales pueden introducir al proceso penal cualquier medio de prueba obtenido legalmente. La carga de la prueba consiste en la obligación procesal del deber de demostrar un hecho. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Quien tiene la carga de la prueba es quien tiene la obligación de probar lo que afirma o asevera. En el sistema acusatorio y de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, 251, y el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el ente acusador es el Ministerio Público. Y es el Ministerio Público el que debe probar la existencia del delito, la participación y responsabilidad penal del indicado o acusado. El Ministerio Público es el que debe quebrantar el estado jurídico, la investidura jurídica de que goza el sindicado de presunción de inocencia. ¿Y cómo va a quebrantar esa garantía constitucional? A través de los medios de prueba que presenten el juicio o en el debate y que demuestren y prueben la participación y responsabilidad penal del acusado. En tanto eso no ocurra, pues el imputado seguirá siendo inocente y no pierde esa investidura jurídica hasta que no lo establece una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. La prueba ilícita es lo contrario de la libertad de prueba y la prueba lícita. Dice, es aquella que se obtiene por medios ilícitos o arbitrarios, violando garantías constitucionales y procesales. Se excluye o no se admite. El artículo 183 claramente establece cuáles son las razones o circunstancias legales por las cuales una prueba es ilícita. El capítulo del Código Procesal Penal que se refiere a la prueba es capítulo 5 y todos los medios de prueba permitidos en la legislación procesal guatemalteca están regulados a partir del artículo 181 al 253. Que por favor la lectura correspondiente. Ahí se establece desde lo que es el allanamiento, documentos, testigos, peritajes, careos,
reconstrucciones, reconocimientos judiciales, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda o pregunta, compañeros? Elmer. Muchas gracias, licenciado. Fíjese que yo he participado en algunas audiencias y recuerdo que en una de ellas mencionaba la defensa pública, un tema que me llamó mucho la atención. He estado tratando de localizar esa, porque fue recientemente. Ajá. Él hablaba sobre el árbol, el fruto del árbol envenenado. No sé Ajá. si usted nos pudiera ampliar un poquito eso, porque me da la duda porque creo que él se refería precisamente a la prueba, si no estoy mal. Sí, así es. Bien, hay una teoría que sobre todo surge en la legislación americana, que habla del árbol prohibido o el árbol envenenado, que es una, digamos, cuando la prueba se obtiene ilícitamente. No obstante que esa, pues, en efecto, puede constituir una prueba, pero si se obtuvo ilegalmente, es decir, violando las disposiciones constitucionales y legales, pues esa prueba está viciada. Fue obtenida, como dice, del árbol prohibido o el árbol envenenado. Y, por ejemplo, imaginémonos que, digamos, volvemos a los ejemplos que había yo planteado anteriormente. Imaginémonos que el Ministerio Público está realizando una investigación por el delito de tráfico de drogas y tiene conocimiento que en una bodega hay un cargamento de droga. Y el Ministerio Público hace o realiza el allanamiento y en efecto encuentra el cargamento de droga. Y acciona el acta, graba, etcétera, y pretende introducir esa acta donde hace constar la diligencia de allanamiento, los vídeos que grabaron esa diligencia, pero esa diligencia, ese allanamiento se hizo sin orden judicial, se hizo fuera del horario establecido en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Y no se encuentra ninguno entre los supuestos de excepción que establece el artículo 190 del Código Procesal Penal. Si bien es cierto, esa en efecto encontró la droga, esa diligencia no tiene validez porque se hizo con violación a garantías constitucionales y garantías procesales. Entonces, ahí esa prueba se obtuvo ilegalmente. Es lo que, como les decía, se conoce como la obtención de prueba del fruto prohibido o del fruto envenenado. Porque es una prueba que, si bien es cierto, en efecto es una droga que ilícitamente se encontraba en ese lugar y porque también ilícitamente no es digamos, la ley contra la narcoactividad establece los diferentes tipos penales en relación al tráfico de drogas, pues no puede presentarse, digamos, el Ministerio Público podría tratar de incorporarla al proceso, pero obviamente el juez, que es el que conoce la ley, conoce el derecho, y sabe que si esa prueba fue obtenida con inobservancia de la Constitución y de las leyes ordinarias, pues definitivamente no la va a aceptar, la va a rechazar, por un lado. Y si el juez no lo hace, pues entonces el acusado y la defensa tendrán que oponerse a que el juez admita esa prueba por ser una prueba obtenida ilícitamente. Y eso es lo que se conoce con la prueba prohibida o obtenida del fruto del árbol prohibido. Muy bien, licenciado. Sí, incluso en esa audiencia el abogado de la defensa pública no tuvo éxito porque parece que lo que pretendía era cambiar
la sentencia, porque era en la última audiencia para ya conocer sentencia, y el asunto es que él acudió a ese argumento para ¿Y querer decir, cuáles fueron los argumentos de la defensa para decir que era producto del árbol envenenado o fruto prohibido? fíjese que fue precisamente unos vídeos que presentó el Ministerio Público en esa audiencia. El tema es que la honorable juzgadora le indicó que ya no era procedente porque eso tenía que haber sido en creo que una o dos audiencias anteriores. El Ministerio Público presentó incluso fotos del lugar donde había sido el hecho, el delito cometido por su patrocinado, y él argumentaba que esas fotos no eran, igual que los vídeos, no eran, no habían sido obtenidos pues como correspondía, y él quería influir en alguna medida la sentencia porque, según recuerdo, al final pues le fue sentenciado a 15 años de prisión su patrocinado, pero la honorable juzgadora le dijo, no, usted esto tenía que haberlo dicho en el momento que correspondía. Yo ahí me quedé un poco perdido porque no sabía en qué momento era ese, pero en ese día se terminaron de escuchar los argumentos de un oficial de la PNC porque no había podido estar en las audiencias anteriores. Ahí mismo se presentó el álbum con las fotos y los vídeos y le dijeron al policía, mire, usted reconoce este lugar, sí, usted ve este video, vio, y vimos el video, y al final el abogado, pues cuando terminó el Ministerio Público, dijo, invocó esas palabras que me llamaron mucho la atención, porque por más que he buscado, no encuentro en ninguna parte donde esté argumentado eso. Como dice usted, sí hay en la legislación extranjera. Mire, en doctrina sí hay. Si usted se mete a internet y busca teoría del fruto prohibido o el árbol envenenado, o también se conoce como la teoría del fruto del árbol ponzoñoso. Muy bien. Ahí va a encontrar usted y le va a indicar, bueno, ahí hay varios tratados sobre ese tema. O sea, aquí básicamente lo que se discute es la licitud o ilicitud de la obtención de una prueba. ¿Ya? Es decir, se obtuvo ilícitamente y eso le hace, por eso es que, digamos, en cuanto a la legalidad de la prueba, también cuando se da ese tipo de situaciones, se habla también de las reglas de exclusión de la prueba. Y, digamos, la regla de exclusión de la prueba señala que toda la evidencia, toda la prueba que se derive de detenciones, registros, allanamientos o incautaciones irrazonables o ilegales deben ser excluidas del proceso. Muy bien, licenciado. Realmente, mire, digamos, el Código Procesal Penal no, por eso el Código Procesal Penal da dos opciones: la libertad de prueba, que de cualquier medio de prueba es permitido, siempre y cuando se obtenga lícitamente, y la prueba inadmisible, que habla el artículo 183. Entonces, ahí entraría el ejemplo que usted plantea, ¿ya? Yo me imagino que el argumento del abogado defensor lo hizo ya en sus conclusiones o en la etapa de argumentación, Sí, que es correcto. donde ahí, digamos, el abogado, yo pienso que el abogado, pues, y para mí, ese es el momento procesal oportuno en donde el acusado y el abogado defensor hacen un análisis de la prueba presentada por el Ministerio Público, la refutan, la cuestionan y argumentan las razones por las cuales estiman que el juez no les debe dar valor jurídico probatorio. Imagino que eso fue lo que él hizo en relación a esos vídeos, y su argumento fue que habían sido obtenidos ilícitamente, y no sé si él argumentó, porque no basta decir que se obtuvo ilícitamente, sino si yo digo que fue obtenida ilícitamente, tengo que probar o por lo menos argumentar por qué o cómo es que se obtuvo ilícitamente, por qué medios ilegales o arbitrarios se obtuvo esa prueba.
Sí, incluso fíjese, licenciado, de que la honorable juzgadora le dijo que en el momento en el que él tenía que haber dicho algo al respecto era cuando se El presentaron ofrecimiento las... de prueba Exactamente, en la sí, etapa ya, intermedia. ellos ya estaban en las conclusiones y fue cuando, como bien dice usted, él dijo estas palabras con la intención de cambiar el criterio de la juzgadora. En efecto, de acuerdo al artículo 343 que vimos el martes, en la audiencia de ofrecimiento de prueba, él se pudo oponer, ¿ya? Por eso es que se le da la palabra a la defensa y al acusado para que se pronuncien en relación a la prueba que presentó el Ministerio Público. Sí, y él Ahí no se pronunció. pudo él haberse opuesto. Y si no lo hizo, pero tampoco era motivo para que él en sus argumentaciones no pudiera hacer referencia a esa prueba. Y sobre todo en las etapas de conclusiones o argumentaciones en la fase final del debate o del juicio oral, ahí es donde se hace un análisis de la prueba, no solo de la prueba del delito, de la participación del acusado, un análisis individual de cada prueba, etcétera, así como lo hizo él. Precisamente es en esa fase, en las conclusiones, en donde pues se luce el fiscal, se luce el defensor con sus argumentos jurídicos y técnicos, el fiscal pues sosteniendo la acusación y argumentando que se probó la autoría del acusado en el debate, y por su lado la defensa pues cuestionando la acusación, cuestionando las pruebas del Ministerio Público, tratando de sembrar duda razonable, etcétera, etcétera. Bueno, pero en fin, ahí sí que solo viendo, ¿verdad? Y pienso que eso él hizo bien en esa fase, en argumentar, en analizar la prueba, pues porque de eso se trata, ¿no? En esa audiencia, en la fase de conclusiones, es en donde se hace un análisis de todo lo acontecido en el debate. Sí, muy bien, licenciado, muchas gracias. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, preguntas, damos por concluido el tema de hoy y tenemos unos minutillos todavía para que ustedes digamos, me planteen dudas o sugerencias en relación al laboratorio. No sé si, por favor, Javier, proyectamos el laboratorio para que los compañeros expongan sus respuestas en cada uno de los casos. No sé si Javier, o por favor, si alguno de los compañeros pudiera proyectarme el laboratorio para que ustedes conversemos al respecto. ¿Ya la están proyectando, licenciado? Ya. Sí, Yo no, yo a sí mí la no, veo, compañera Mildred. no me aparece. Ah, sí, ya. Sí, ya. Bien, el primer caso se refiere a que el abogado defensor planteó al juez contralor de la investigación la diligencia de un anticipo de prueba. El juez se la negó, aduciendo de que no tenía argumentos no tenía tiempo para recibir la diligencia o practicarla, y ante esa decisión el abogado defensor impugna esa decisión. La primera pregunta es, ¿qué recurso debe interponer el abogado? Aquí nos adelantamos un poquito a los recursos, que son un tema que vamos a ver la próxima semana, en los días siguientes. El recurso de apelación LIC contemplado en el artículo 404, numeral 6. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo? Los que lo respondieron, porque hay muchos que no responden los laboratorios. Sí, ese. Sí, Lee, que se pusimos. A ver, Luis Ramírez, ante la forma y plazo de presentar el recurso, ¿sí está de acuerdo con José Bravo ese recurso de apelación? Sí, Lee, el recurso de apelación, artículo 404. Se interpone por escrito ante el mismo juez que emitió la resolución
y Ajá. resuelve que la sala de la corte en un plazo de 3 días, según el Ajá. artículo 411 del Código Procesal Penal. Ujú, ujú, muy bien. Ahí ya prácticamente le dimos respuesta que se presenta por escrito. ¿Y el plazo para presentarlo cuánto es? De 3 3 días. días. 3 días. De 3 Ujú. días, licenciado. Y ya Luis dijo ante qué juez se presenta y quién lo resuelve. ¿Y dentro de qué plazo resuelve el Tribunal Superior o la Sala de Apelaciones o Tribunal de Alzada, como dice la 3 ley? días. Ajá. ¿Y qué artículos citaron ahí? Por lo menos mencionen, si no todos, algunos. De 405 410, licenciado. Ajá. Es el Del, 411. ajá. 47 Del código. y 49 también, 317, Ajá. 318. Correcto, correcto. Miren, para no complicarse la vida en todos los casos, si se habla de un juez de primera instancia, artículo 47. Si se habla de un delito, el artículo del Código Penal que se refiere al delito. En este caso se habla de un anticipo de prueba, los artículos que se refieren al anticipo de prueba. Se habla aquí de un abogado defensor, pues los artículos que se refieren a la defensa. Si se refiere al sindicado, los artículos que se refieren al sindicado. Eso les permite a ustedes y digan, por eso es que en cada caso se plantean cuestiones de derecho de penal sustantivo, de procesal penal, de constitución, y solo es de ver cuál es el contenido del caso para poder aplicar los artículos pertinentes. Ese lo vi difícil, gracias. ¿Manda? Ese lo vi difícil. ¿Cuál? El caso. Sí, el que estamos viendo ahorita. Sí, la verdad es que sí, yo entiendo, por eso les decía que aquí nos adelantamos un poquito a lo que son los recursos. No hemos visto todavía los recursos, pero también es parte de la investigación. Bueno, segundo caso. Segundo caso se refiere a que el Ministerio Público se le venció el plazo de investigación, tuvo que presentar su acto conclusivo, no obstante que tenía pendiente algunas diligencias que incorporar. Elmer García, ¿cuál fue el acto conclusivo que debe presentar el Ministerio Público? Licenciado, le quedó mal. Fíjese que estoy en el trabajo y la memoria la dejé en mi casa y el documento lo tengo ahí. Me disculpe. Pero la memoria la tiene en su cerebro. Sí, pero... Bueno, Carlos Arriola. Yo puse que la clausura provisional, licenciado. Clausura provisional, ¿por qué? Está bien, clausura provisional está bien, ¿por qué? Porque de conformidad con el código hay una parte donde en el artículo 331 menciona que ahí se pueden, esa es una forma de cerrar parcialmente, momentáneamente el proceso, considerando que los elementos de prueba resultan insuficientes para requerir la apertura a juicio. Y el sobreseimiento. Ajá. Ajá, ¿y dentro de qué plazo debe presentarlo Gloria Portillo? Lo debe presentar. Aquí me dio duda, licenciado, porque no dice si ya ha sido dictado o no la prisión preventiva. Entonces, ¿De qué sería en el plazo de 3 ¿de qué meses. delito se está hablando? Él está hablando de un homicidio, pero no ¿El dice, homicidio o sea, goza de medida o según no nuestro... goza de medida? No goza. Sí, no goza, licenciado. Y entonces, si no sería goza de en un medida, plazo de 3 ¿hay o meses. no prisión preventiva? Sí hay prisión preventiva por lo que son 6 meses. No hay, pero, o sea, No. en el caso no se estipula si Sí, hay o no hay exacto. una prisión No, preventiva. por supuesto Pero, ajá. que no se pone, pero ahí es donde está el análisis. Si usted ve que es un delito de homicidio, Entonces,
y sabe que el delito de homicidio no goza de medida sustitutiva y que el juez tiene que dictar prisión preventiva, pues entonces a partir de ahí se cuenta el plazo. O bien, también hay dos respuestas. La otra respuesta también está en el artículo 82 del Código Procesal Penal, que recuerden ustedes que en la audiencia de primera declaración, el juez señala la fecha en que debe presentarse el acto conclusivo. Entonces, obviamente, si yo le pongo toda la información, pues entonces no hay ningún esfuerzo de análisis, ¿ya? Primero, pues en homicidio, bueno, ya vimos en clase que el delito de homicidio no goza de medida sustitutiva. Y al no gozar de medida sustitutiva, el juez tiene que dictar prisión preventiva. Y al dictarse prisión preventiva, el plazo de investigación es de 3 meses, etcétera, etcétera. Exacto, licenciado. ¿Ante qué juez debe formular la petición? Lilia Elizabeth Pérez. Contra el juez contralor de primera instancia penal. El juez contralor de la investigación o el juez que está tramitando el proceso. Así es. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos legales tiene a favor del imputado la clausura provisional? Yo lo coloqué como que cesará toda medida de coerción según lo establece el artículo 331 en su punto y seguido en el primer párrafo. Ajá, cesan todas las medidas de coerción, en efecto, así es. Y los artículos pues del Código Procesal Penal, Constitucional y Penal, pues ustedes ya saben cuáles son los que van en el caso. Sí, ahí Tercer caso. Lick, yo tengo una duda antes de que pase de los artículos. La anterior vez yo establecí que yo coloco primero la Constitución, de ahí el Código Penal, que es este establece el delito, de ahí el Código Procesal Penal, las leyes, ya sea la LOG, la ley de, aquí coloqué la ley de armas y municiones, la ley orgánica, y la convención. No sé si estoy bien en mi correlativo así, como la Constitución es la que va primero, va para mí. Claro. Sí, no hay problema. Sí, de hecho, pues podría ser primero la Constitución, luego pues el Código Procesal Penal o el penal y las demás leyes, ¿no? Digamos, al final, pues el orden no altera el producto, como dicen, pero sí, si se lleva un orden lógico, pues será primero la Constitución, luego las demás leyes ordinarias. Muy bien, gracias, Lick. Tercer caso. Digamos, una persona está siendo sindicada por el delito de lesiones gravísimas, luego, pues, de conformidad a los medios de investigación que el Ministerio Público recolectó, se establece que la conducta delictiva no encuadra en las lesiones gravísimas, sino en lesiones leves. Y, pues, como abogado defensor, en favor de su patrocinado, en virtud de que las condiciones han cambiado sustancialmente, pues debe hacer un planteamiento ante el juez. ¿Qué petición se debe plantear? Si está todavía conectada Floridalma Hernández García, ¿qué petición es la que se debe plantear en este caso? William Rodolfo Zuleta Orrego. Gloria. Sí, diga. Licenciado, ¿sería una revisión de medidas? ¿Verdad? Basados en el 267. Estamos de acuerdo, compañeros. Estamos de acuerdo que es una revisión de medida. Revisión de pedido tengo yo aquí en mi... ¿Pedido de qué? Sí, revisión de medida de coerción, perdón. No había leído, no había puesto atención. ¿Pero aquí será reforma o revocatoria? Reforma. Es una reforma según el artículo 277 del Código Procesal Penal. 277 no. Yo anoté mal. 277. Sí, 277. No 277. Gracias por eso, Lick. 277 no hay, es 277.
Sí, 277 del Código Procesal Penal. En efecto, es una revisión de medida de coerción personal. Ahí lo que se pretende es reformar de lesiones gravísimas a lesiones leves. ¿Ante qué juez se debe promover? ¿Alguien que me responda? El juez contralor, licenciado. Juez contralor de la investigación o el que está tramitando el proceso, muy bien. ¿Y en qué momento procesal se debe plantear la petición? En cualquier momento lo puede plantear según el artículo 277. ¿Artículo qué? 277. Ah, bien. Ujú. Ujú. Ajá. En cualquier momento del procedimiento. Si el juez admite su petición, ¿qué resolución debe dictar? Carlos Arriola. Esa la tenía mala, licenciado, pero cambiarla. ¿Pero por qué dice usted que la tiene mala si no la ha dicho? Es que, no, es que yo había puesto que una reforma al auto de procesamiento, pero porque mi primera respuesta había sido otra. Ah, ya. ¿En qué petición plantear? Ujú. Ajá. Muy bien. Gloria Portillo. Sería un auto según el artículo 276. Sí, pero ¿qué resuelve en ese auto? Dice, ahí fue donde me quedó duda, licenciado. La verdad es que me basé en esa porque dice el auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable aún de oficio, pero no supe dónde basarme, licenciado. Carlos, ¿Una reforma sería en este caso, licenciado? una reforma. Ajá. Sí. Bueno, aquí, digamos, si el juez admite la petición, la resolución que debe dictar es admitiendo o declarando procedente la revisión o la reforma, o negándola o rechazándola. Ya, pero aquí como él aceptó la petición, pues tendrá que, en efecto, emitir una resolución, un auto, donde admita o declare procedente la revisión y como consecuencia la reforma de la medida de coerción. Y los artículos, pues, ustedes ya sabrán específicamente en la forma en que yo les indiqué. Por ejemplo, en este caso, pues, se habla del juez pluripersonal, pues, el artículo que se refiere a la competencia de los jueces en materia penal, el artículo que se refiere al juez de primera instancia aquí, pues, el delito, el artículo de lesiones gravísimas, el artículo de lesiones graves, lo relativo al Ministerio Público, el artículo 46, el artículo 24, 107, 309, que se refieren a la actividad del Ministerio Público. Aquí lo relativo al abogado defensor, y específicamente lo relativo a las medidas, a la revisión de medidas, 276, 277, y los artículos de la Constitución y otros que ustedes estimen pertinentes. Bien, entonces, si no hay ningún comentario más o dudas al respecto, pues concluimos entonces nuestra actividad de esta noche y nos estaremos saludando la próxima semana. Gracias, Lick, por